el tema, esta es la introducción al tema de minería de datos. Piensen que es la minería de datos y es algo que está en el medio entre lo que es la parte de estadística, inteligencia artificial y base de datos, ¿no? Eh, ¿Qué es la minería de datos? Y la minería de datos dice que una definición sencilla dice que es un proceso de detectar información procesable de grandes conjuntos de datos. Las técnicas de minería de datos se están utilizando para todo. Generalmente, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, ¿vieron esa aplicación que envejece a las personas? Sacan una foto y le envejece. Bueno, esa aplicación está hecha con técnicas de minería de datos, porque descubre patrones, digamos, que son los que vamos a ver ahora. Y cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, hice un curso de Google y ellos decían que, por ejemplo, en un principio sí utilizaban SQL, pero después es imposible, digamos, que usted haga cualquier consulta y para hacer la consulta también utilizan técnicas de minería de datos, ¿no? Fíjense en otra definición, dice proceso de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias, examinar grandes cantidades de datos. Hay una serie de pasos y la metodología clásica o tradicional que se utiliza es KDD. Fíjense en que dice que es lo que tienen en común las dos definiciones que vimos, es que las dos intentan encontrar patrones. Los patrones, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen en común? Ya vamos a ver que las técnicas de minería de datos pueden servir para dos cosas, pueden servir para descripción o pueden servir para predicción de datos. Para descripción, cuando usted tiene una gran base de datos, le describe cuáles son los datos que tiene. Y y para predicción, por ejemplo, en el caso que le decíamos del tema del, este, en Google, cuando ustedes hacen una consulta, digamos, cuál es la siguiente palabra que debería seguir, o cuando utilizan esa aplicación FaceApp que les dice cuál sería estadísticamente la foto de ustedes dentro de 10 años. Por eso le digo que utiliza conjunto de técnicas de inteligencia artificial, que son las que se aplican mucho acá, digamos, y también algunas técnicas de estadística, sobre todo para la parte de selección. Fíjense, el KDD, que es el proceso que se estudia, digamos, obtienen acá el sistema de información, hacen una preparación de datos, le aplican las técnicas de medida de datos, encuentran los patrones y después hacen una evaluación, interpretación o visualización y obtienen el conocimiento. Esta técnica de KDD son muy, esta metodología de KDD es lo básico, digamos, y es muy general. Ya vamos a ver que hay otras técnicas, otras metodologías que son específicas, digamos, que son mucho más modernas que se aplican. Fíjense, acá tienen otro gráfico, donde ustedes, por ejemplo, se parten de los datos iniciales, integran y recopilan los datos, seleccionan la limpieza y transformación de los datos, aplican las técnicas de minería de datos, descubren los patrones que ustedes tienen, realizan la evaluación e interpretación de estos patrones y una difusión, y luego hacen difusión y uso de los mismos, ¿no? Está muy mezclado últimamente lo que es el concepto de data science con lo que es minería de datos, a punto que yo no sé si hay un límite, entre las dos ciencias, digamos. Yo me inclinaría que hoy el término data science incluiría a la minería de datos, que ya al utilizar ambas las técnicas de minería al utilizar ambas las técnicas de inteligencia artificial, digamos, está es muy corto el límite, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que, bueno, por ejemplo, hay hecho un ejemplo que trabajamos mucho en la materia, que por ejemplo le decimos cuáles son los que juegan o no juegan al golf. Entonces tienen una tablita acá y le dicen, este play, esto que está marcado con verde, lo que se llama un objetivo, y todos estos demás campos le ayudan a determinar el objetivo. En este caso es si se juega o no se juega, en este caso el golf. Entonces le dice, tiene acá uno que le dice el clima, si está soleado, nublado, lluvioso, la temperatura, la humedad y el viento. Entonces todo esto vemos cómo si se puede determinar si se juega o no se juega, ¿no? Hay una diferencia también muy sutil entre Big Data y Data Mining o minería de datos. En realidad el Big Data es como si fuera una minería de datos pero mucho más grande. Ese es un tema que suele generar confusión, es la diferencia que hay. Entonces, generalmente para que ustedes trabajen con Big Data,
dice que tienen que trabajar con un gran volumen de datos y lo que se recomienda lo que dice la teoría es que debería ser mayor a 1 terabyte de datos, ¿no? Que pueden ser datos estructurados, como el que vieron, semi estructurados o no estructurados, como el que vieron con MongoDB, digamos, estructurados serían los que vieron con la base de datos relacionales, con SQL que lo usa al principio. Fíjense que, y debe tener las 5B, eso es lo que dice la mayoría de los autores. El volumen, que es una gran cantidad de datos, una variedad que sea diferente, tipo de datos, velocidad, eh, con lo que se reciben los datos y se aplica alguna acción, veracidad de los datos, que son el resultado de los análisis de datos que sean fiables, el valor que se refiere a la referencia a la utilidad de los datos, a la utilidad del análisis, digamos que los datos que usted obtiene les sirva, digamos que sean correctos. Si usted analiza, no sé, 1 millón de registros, que ese resumen, digamos, que ustedes tengan, les sirva, que le dé algo que sea válido, digamos, no algo que sea inválido, que no le sirva. Y algunos autores le agregan otra vez más, que es la visibilidad, que es la naturaleza del tipo de datos, ¿no? Que sea, puede trabajar con cualquier tipo de datos, de cualquier naturaleza, y que los datos pueden ser estructurados, no estructurados. ¿Qué diferencia hay entre los sistemas tradicionales, que son los que ustedes vienen viendo ahora, o que vieron con la base de datos relacionales, o DBMS y la minería de datos? En los sistemas tradicionales, quien formula la hipótesis debe saber cuál es la información que se necesita. O sea, generalmente yo parto de una hipótesis, como ustedes lo vieron en el análisis 1, en el análisis 2, parten de una hipótesis, hacen el experimento y luego llegan al resultado. En minería de datos no es así. En minería de datos ustedes analizan los datos y pueden obtener algo, digamos, sin partir de ninguna hipótesis. Obviamente puede ser que tengan alguna hipótesis, pero no es algo que sea obligatorio. La complejidad de los datos y las interrelaciones dificulta la verificación del modelo. O sea, cuando tengo un par de millones de registros en varias tablas, digamos, cómo tengo los datos puede ser complicado. Mientras que con mientras que con minería de datos es algo que es mucho más práctico, mucho más eficiente. Y la gran diferencia dice que es que la minería de datos busca el descubrimiento del conocimiento sin una hipótesis preconcebida, que es lo que decíamos, es lo que busca. ¿En qué tecnología se apoya la minería de datos? En la recolección masiva de datos, cuando tienen un par de millones o miles de millones de registros, potentes computadoras con multiprocesadores, y últimamente esto ya no es suficiente, porque ustedes por ahí pueden tener un i7, pero cuando van a trabajar con minería de texto, que es cuando ustedes analizan todo el texto, no sé, de una página web, eso puede demorar semanas, meses o años en procesar. Entonces lo que se utiliza es alquilar servidores en la nube con 32 núcleos, algo grande, digamos. Se utiliza mucho algoritmos de minería de datos que le hacen mucho más rápido y eficiente el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de aplicación de minería de datos? Y acá me quiero detener un minuto, porque esto es más o menos lo que últimamente estoy dedicando. Que, por ejemplo, estos son ejemplos clásicos, que es el análisis de crédito prendario. Entonces, yo voy a saber en base a los datos si le voy a dar o no le voy a dar un préstamo, o qué porcentaje hay de que me devuelva o no el préstamo. El análisis de la cesta del supermercado, que es esto se llama técnica de relación, digamos, que me dice si compra tal producto y tal otro, por ejemplo, qué otro producto va a comprar. Por eso es que, por ejemplo, la distribución en las góndolas del supermercado no están ordenadas al azar, sino que están puestas a propósito, digamos. Generalmente, fíjate que las golosinas, o no sé, hay una teoría que dice que, por ejemplo, las cervezas tienen que estar cerca de los pañales. Hay toda una técnica, digamos, para que la idea es que compre más, digamos, el cliente. Bueno, para determinar venta de los productos. Y hay algo que se está utilizando mucho, no sé, ¿lo vieron ustedes a este gráfico? Lo deben haber visto en internet, ¿o no? Chicos, ¿lo vieron a este gráfico o no? ¿Alguno? Creo que sí. Este gráfico se llama nube de palabras. Yo, por ejemplo, esta nube de palabras, yo puedo agarrar una página web. Si lo agarro de una página web, sería minería web.
hago minería web, obtengo todas las palabras de una página, o en realidad puedo obtener de varias páginas y procesarlo, digamos. Y las palabras que están más grandes, digamos, son las que más hace referencia en el trabajo, y las que son más chicas son las que no se hace referencia. Por ejemplo, este sentimiento es la que más se hace referencia, y acá bueno, hay algunas palabras que no se leen, digamos, porque seguramente se escriben una sola vez, ¿no? Esta minería de texto es algo que se está usando mucho ahora y que, por ejemplo, con el tema el tema de las elecciones, por ejemplo, le dice, se hace mucho análisis de sentimientos para saber cuáles son las tendencias con determinados candidatos. Entonces, ¿cuál fue la reacción cuando él hizo, no sé, inauguró una obra o a la gente le pareció que no, ya no le creía, entonces le puso no me gusta o no le puso, digamos. Hay unos chicos que, por ejemplo, estos son trabajos que, por ejemplo, presentamos con un grupo de investigación y con los chicos de la materia en el 2019 y el 2020. Pero, por ejemplo, hay un trabajo que me parece muy interesante, para que ustedes lo vean, que era el de análisis de sentimiento aplicado a la detección de ciberacoso en YouTube como red social. Y es lo que él hacía, o lo que hizo en este trabajo, si ustedes lo leen, es eh, él ganó una beca EBSIN 2018, la EBSIN es la beca de vocación científica. Y él lo que hacía era analizar en qué casos había ciberacoso, ciberbullying, a través de los comentarios que habían en YouTube. Entonces, a través del me gusta o no me gusta, él levantaba la publicación, levantaba todos los comentarios, buenos y malos, según un análisis de palabras, digamos, jugaba con las palabras y veía si había ciberacoso o había ciberbullying. Digamos. Estuvo muy bueno el trabajo ese y ahora hay unos chicos que me hablaron la semana pasada que creo que van a seguir haciendo este trabajo como trabajo final de tesis. Y estaba muy, muy interesante. Creo que no creo que el ministerio ahora la había contratado, no, habían hecho una pasantía con los chicos y los chicos en esa pasantía hicieron análisis de sentimientos, pero ellos lo utilizaban para ver el tema de la elección. Entonces, ya como tenían esa experiencia, lo iban a volcar, digamos, iban a desarrollar este tema, digamos, que era ciberbullying. Pero fíjense en que hay muchos trabajos, digamos, que se pueden hacer. Por ejemplo, esto fue un trabajo de caso de COVID en Argentina. No sé, trabajo mucho con la gente del Ministerio de Seguridad, yo estoy en una época ahí de director. Y entonces obtenemos información del 911. Por ejemplo, en el 2020 este trabajo estaba interesante, que decía, por ejemplo, la violencia contra las mujeres en tiempos de aislamiento social o los casos de violencia de género que aumentaron o disminuyeron cuando hubo cuando estábamos todos voladitos el año pasado, si se acuerdan. Pero estuvo bueno, digamos, estuvo bueno el trabajo, no, en realidad no es el tema, pero estuvo bueno, digamos, porque sacábamos información que se podía utilizar para hacer prevención. Y esto fue algo que el Ministerio de Seguridad de Jujuy lo utilizó mucho después, digamos, para hacer difusión en los medios. Estaba bastante interesante. Este fue otro trabajo, había una chica que trabajaba, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y obtuvo los datos, entonces ella sacó la deserción escolar a nivel obligatorio, entonces hacíamos un análisis de ese nivel de ese nivel de deserción, digamos, utilizando estas técnicas, ¿no? O aplicar Machine Learning para detección explícita de plagio, entonces este fue un trabajo final de tesis y el chico lo que hizo es comparaba dos textos, dos libros, en realidad tomaba todos los textos, sacaba los patrones comunes y después decía si había o no había o no había plagio, digamos, si era una copia. Estaba muy bueno, digamos, porque esa herramienta no hay ninguna herramienta que haga esto en forma automática. Otro chico, por ejemplo, hizo de la análisis inteligente de la población carcelaria. No sé si se acuerdan, por ejemplo, que el año pasado hubo la toma de una cárcel, entonces en base a la información que es pública, digamos que ustedes la puedan obtener de base de datos nacionales, él determinaba cuáles pueden ser las razones, digamos, para el toma de la cárcel, ¿se acuerdan de la cárcel de Gold City el año pasado? Estuvo interesante, digamos, un trabajo que está bueno como para que la lean. De ciberacoso, ciberbullying.
Este también estuvo hecho, también fue un trabajo final de tesis. Fíjense que es soporte de planificación educativa. También obtuvieron bases del Ministerio de Educación, juntaron todas las bases, primero hicieron un cubo de datos y después sobre el cubo utilizaron esta herramienta que se llama H2O y esta técnica que es GBM, y entonces obtuvieron cuál era la deserción que hubo, no sé, creo que en el año 2018. ¿Sí? Entonces determinaron cuál era el curso en el cual más hubo deserción. Otro ejemplo, por ejemplo, clasificación de violencia de género en Jujuy. Esto está bastante interesante, ¿no? Como para que lo vean. Son toda información este, del 911 de Jujuy, digamos, que después nosotros, el grupo, digamos, por ahí obtiene fue esa información y hace un análisis de los datos aplicando estas técnicas. Bueno, y así hay otro ejemplo. O por ejemplo, esta que es, por ejemplo, encontrar patrones en delitos cometidos a adultos mayores, cuáles son los fraudes, digamos, que se hacen a los adultos mayores, pero siempre con la idea de ver, analizar este estado y tratar de hacer prevención, que es lo que se busca, digamos. La idea es que todo esto que se hace, digamos, que es para que tenga difusión y después sirva para algo, digamos. Por lo menos es mi idea, digamos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Casi terminamos. Velázquez, Ajaya, Celeste, digamos. A ver, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan? Y fíjense que esto es algo que siempre le preguntamos en los finales. Más que nada porque me gusta el tema, porque estoy en el tema. Y las técnicas se pueden utilizar para dos cosas, que es lo que yo le decía, para hacer análisis predictivo y análisis descriptivo. Realmente nos basamos mucho en este libro que es Técnica de Minería de Datos de análisis horario, que si bien es viejo y hay una versión nueva en inglés, pero si bien es medio antiguo, digamos, porque ya más de 5 años el libro de informática es antiguo, digamos, es como la Biblia, digamos, de la minería de datos, porque están todos los conceptos bien desarrollados, así que se puede ver bien, digamos, ¿no? Entonces, fíjense en las técnicas que se aplican, digamos. Hay unas que son, por ejemplo, las redes del árbol de decisión, que se utiliza mucho, que son las que más se utilizan, o redes neuronales, que son las que se están usando ahora. Ahora se está usando mucho algo que se llama redes neuronales profundas. Bueno, son muchas técnicas, pero lo importante es que pueden ser predictivas o descriptivas. Dentro de las predictivas pueden servir para clasificación, regresión, agrupamiento, perdón, para clasificación o regresión son las más usadas, y las descriptivas que pueden ser para predicción, asociación o factorización. La factorización yo no la usé mucho. Lo descriptivo ayuda a describir los datos que ustedes tienen y los predictivos para buscar un modelo que puede ser aplicado para predecir un comportamiento. Por ejemplo, esto que le decíamos del análisis de las imágenes del FaceApp, se utiliza esta predictiva, digamos. Ya tiene un modelo entrenado y en base a ese modelo después sabe cómo va a ser cuando ustedes envejezcan o dentro de 10 años, 20 años, según que les coloquen. La descriptiva dice que muestran relación entre variables y pueden ser usadas para mejorar el modelo, y las predictivas son las que gobiernan el sistema y es posible predecir hechos futuros, ¿no? Se intenta descubrir cuál es el patrón y en base a ese patrón describir qué es lo que puede llegar a pasar. Fíjense en esto, que es un poco viejito, pero es del 2018-2019. Las técnicas que más se estaban usando, esta parte era técnica de regresión, que es un 56%. La de los árboles, 48%. La de los clustering, 47%. Las visualizaciones, 46%. Random Forest, 45%. Esta es en base a... hay un repositorio que se llama Kaggle, K, que hizo una encuesta, creo, a todos los participantes, digamos, para ver cuáles eran las que más se usaban. Fíjense que las que más se utilizan son las de regresión y los árboles de decisión. Fíjense mucho más que los árboles, mucho más que redes neuronales, digamos. Fíjense que la minería de texto también se están utilizando mucho. SVM era lo que más se utilizaba hasta hace unos años y ahora ya no se está dejando de utilizar. Estas redes, estas redes convolucionales son las que se utilizan para el análisis de imagen.
para análisis de imágenes lo que se hace es una imagen, se la transforma en una matriz y después en Python la trabaja esta matriz con librerías que son propias, digamos. Entonces, es trabajar como una matriz, que es mucho más fácil trabajar como una matriz que como una imagen. Y acá pueden ver cuál fue el avance, digamos, fíjense, la de regresión que se utiliza en el 2017 se utilizaba más que en el 2019, los árboles también, fíjense cuáles son las que crecieron más, las redes neuronales convolucionales, que es la que les decía, crecieron mucho más. El SVM, que es lo que hasta ahora se está usando mucho, digamos, también se dejó se está dejando de usar. Está muy interesante, digamos, cuáles son las técnicas que pueden llegar a usar. Acuérdense sobre todo en el tema cuando vayan al final o vayan a estudiar al coloquio, porque esto le van a preguntar, le vamos a preguntar, digamos, cuál es la clasificación, digamos, que puede ser predictiva o descriptiva y cuál puede corresponder a cada uno, un ejemplo por lo menos, ¿no? El ejemplo clásico es de árbol de decisión o de red neuronal. Bueno, esta calidad es la que habíamos visto recién, que es la metodología básica, digamos, que se usa. Y fíjense que lo que se basa es en la selección, preprocesamiento, transformación, minería e interpretación. Acá lo que le dice que lo que más tiempo lleva es el tema de preparación de los datos. Primero, bueno, establecer objetivos es lo importante, digamos, luego preparar los datos. La técnica de minería de datos y el análisis de resultados es algo que no debería involucrar mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros para los casos estos que les mencionaba de violencia de género, la gente del 911 estuvo un par de meses, no sé si estuvo 9 meses o un año trabajando preparando los datos. Y nosotros después en 2 semanas o en un mes, hicimos el análisis de los datos y los procesamos, digamos, pero el trabajo fuerte fue el trabajo de ellos, digamos, que tenían 10 operadores, no sé, eran operadores solamente para que preparen los datos y los depuren como para que se pueda hacer algún tipo de análisis, no servía. Bueno, esto es donde más se tiene que abocar, digamos, que es el tema de la preparación de los datos. Por eso es que en la materia dedicamos mucho tiempo al tema de la limpieza de los datos. Las metodologías que se utilizan son SEMA, que fíjense que son la abreviatura de Sample, Explore, Modify, Model, Access, que es una metodología que se utiliza mucho más para objetivos empresariales, es mucho más completa. Y la otra metodología, que es la que generalmente se utiliza para los trabajos finales, utiliza esa y KDD, es la de CRISP-PDM. CRISP-PDM, fíjense en que es algo circular, digamos, cuando ustedes no llegan a una etapa tienen que volver a la anterior, es algo como lo que vieron con proceso unificado, digamos. Ayuda para el tema de la comprensión del negocio, de los datos, preparación de los datos, modelado de evaluación y la implantación o distribución, ¿no? Es la más usada actualmente en todo el tema de minería de datos y data science. Y por último, ¿cuáles son las herramientas para minería de datos? Las que nosotros utilizamos en la materia, pero porque es más cómodo para nosotros, es por ejemplo RapidMiner, porque es una herramienta gráfica, digamos, y porque rápidamente en 10 minutos ustedes ya pueden aplicar la técnica y no tienen que hacer nada más, digamos. Tienen que tener instalada la herramienta, es todo gráfico, digamos. Y trabajando hasta 10.000 registros es gratis. Lo que se está utilizando mucho, y en un 90% se utiliza mucho es Python. Con Python por el tema de las librerías que tiene. Para acá hay un estudio de cómo comparar las herramientas. Pero Python es de las que más se utiliza. Fíjense, si ustedes tuvieran que, comparar, digamos, Python, fíjense que en el 2018 y 2019 se mantuvo, pero creció del 2017 RapidMiner. También se utiliza, no tanto como Python, pero se está utilizando mucho. También el lenguaje R. R antes era algo así como obligatorio en todas las universidades, sobre todo la Argentina. Hoy en día dejó de ser eso, dejó de ser obligatorio. Hay algunas facultades que yo no me enteré, digamos, que están haciendo en Excel, por ejemplo. Y bueno, este Tableau o este TensorFlow es la que, bueno, uno considera acá con Python, pero TensorFlow es una librería de Python, digamos, para el tratamiento de imagen, ¿no? El cuadrante mágico de Gartner, fíjense quién está arriba, digamos. Bueno, está H2O, que es la que yo les sé que utilizaron los chicos. Este SAS, que es la de
creo que era de IBM, Tableau, creo que estaba Tableau. Bueno, Canine, que es software libre, este, como le digo, lo que más se está usando hoy en día es Python y bueno, un poco RapidMiner, digamos, por lo práctico, digamos. Y el lenguaje R está perdiendo mucho territorio, utilizaba mucho más. Bueno, y hasta acá llegamos.